MK Ultra. El experimento real que reescribió la mente humana. El control mental no es un mito ni una teoría conspirativa. Es una realidad documentada, sellada con sangre y secretos gubernamentales. Prólogo. Sombras en el laberinto del poder. En los pasillos silenciosos de edificios gubernamentales, entre documentos clasificados y bajo el manto de la Guerra Fría, nació un proyecto que desafiaría los límites de la ética, la ciencia y la conciencia humana. Mientras el mundo se debatía entre ideologías, un grupo selecto de científicos, psiquiatras y agentes de inteligencia se reunían en habitaciones sin ventanas para diseñar lo impensable: la reprogramación sistemática de la mente humana. El proyecto MK Ultra no fue simplemente un programa de investigación, fue un descenso calculado a los abismos más oscuros de la psique humana. Sus raíces se extendieron hacia territorios antiguamente reservados para los ocultistas, chamanes y manipuladores de la conciencia que atravesaron la historia de la humanidad. Solo que esta vez el ritual llevaba el sello oficial del gobierno estadounidense y estaba impulsado por el miedo visceral a que el enemigo llegara primero a la meta: el control absoluto de la voluntad humana. Este video está estructurado en 10 capítulos principales que exploran diferentes aspectos del proyecto, desde su creación hasta sus ramificaciones contemporáneas. Ahora comencemos. Capítulo 1. Génesis, la semilla del control. La ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. François Rabelais. Cuando los documentos desclasificados del proyecto MKUltra vieron la luz, el mundo tuvo un vislumbre fugaz de lo que muchos habían sospechado durante décadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos reclutaba científicos nazis bajo la Operación Paperclip, el entonces director de la CIA, Allen Dulles, autorizó en abril de 1953 un programa clandestino de investigación sobre el control mental. El Dr. Sidney Gottlieb, químico con un doctorado en bioquímica, fue designado para dirigir este oscuro emprendimiento. Necesitamos entender cómo funciona el cerebro humano para proteger a nuestros soldados y ciudadanos de técnicas de lavado de cerebro comunistas, argumentó Dulles ante un selecto comité de inteligencia. Pero los documentos internos revelaban un objetivo mucho más ambicioso: desarrollar métodos para quebrar cualquier personalidad y reconstruirla según especificaciones. La inspiración para el programa no provenía solo del temor a las técnicas soviéticas. Los archivos revelan una fascinación por las antiguas prácticas de los cultos mistéricos, desde los rituales de Eleusis hasta las técnicas tibetanas de disociación mental. Como escribió uno de los investigadores asociados al proyecto, cuyo nombre permanece censurado en los documentos: los antiguos ya sabían cómo separar la conciencia de la voluntad. Nosotros simplemente estamos redescubriendo estas técnicas con un léxico científico. El programa recibió su nombre clave del sistema de codificación de la agencia. MK designaba los proyectos patrocinados por la División de Servicios Técnicos, mientras que ULTRA hacía referencia al nivel de clasificación extremadamente alto. Pero para los iniciados también existía un significado más siniestro. MK representaba el Mind Control, control mental en alemán anglificado, un guiño a los científicos alemanes que habían experimentado con prisioneros en los campos de concentración y que ahora trabajaban para los Estados Unidos. Capítulo 2. Laberintos químicos, las sustancias del abismo. Dame una mente y te la transformaré en un instrumento dócil. Atribuido a Dr. Sidney Gottlieb. La búsqueda de la droga perfecta para el control mental fue una de las obsesiones centrales del MK Ultra. El LSD, descubierto en 1938 por el químico suizo Albert Hofmann, se convirtió rápidamente en la sustancia predilecta para estos experimentos. La CIA adquirió prácticamente toda la producción mundial disponible de LSD en la década de 1950, aproximadamente 10 kilogramos, una cantidad suficiente para disociar a cientos de millones de personas. El Dr. Ewen Cameron, prestigioso psiquiatra canadiense y presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, dirigió algunos de los experimentos más atroces en el Allen Memorial Institute de Montreal.
Cameron desarrolló un proceso de 3 fases que denominó desprogramación psíquica. Desprogramación. Mediante electroshocks a intensidades hasta 40 veces superiores a lo terapéuticamente recomendado, comas inducidos por drogas que duraban semanas y la reproducción continua de mensajes grabados. Borrado. Administración de cócteles de drogas psicoactivas, incluido el LSD, junto con periodos prolongados de aislamiento sensorial. Reconstrucción. Exposición a mensajes subliminales y sugestiones hipnóticas durante estados de conciencia alterada. Un informe interno clasificado revelaba la fría evaluación de estos procedimientos. El sujeto 12A ya no reconoce a sus familiares y ha desarrollado una personalidad completamente nueva. Considera que su vida comenzó el día que inició el tratamiento. Resultado: exitoso. Sin embargo, el LSD no fue la única sustancia estudiada. El arsenal químico de MK-Ultra incluyó BZ-3-quinuclidinilbencilato, un potente delirogénico que causa alucinaciones indistinguibles de la realidad. Escopolamina, conocida como suero de la verdad, inducía estados de extrema sugestionabilidad. Mescalina, extraída del peyote, se utilizaba para estudiar estados alterados de conciencia. STP-DOM, un compuesto sintético que provocaba alucinaciones de larga duración. Sustancia desconocida, MK4, mencionada en documentos parcialmente desclasificados, aparentemente causaba sumisión total, pero con efectos secundarios inaceptablemente letales. Los archivos revelaron un fascinante y perturbador vínculo con tradiciones ocultistas. Un memorándum fechado en 1956 hacía referencia a fórmulas alquímicas medievales adaptadas para los experimentos, particularmente las asociadas con Paracelso y sus elixires para despertar al homúnculo interior. Una referencia esotérica a la creación de una entidad controlable dentro de la mente del sujeto. Capítulo 3. Operación Midnight Climax. Vigilancia en las sombras. Los mejores sujetos de prueba son aquellos que no saben que están siendo probados. Memorándum interno de la CIA, 1955. Quizás uno de los capítulos más surrealistas del proyecto MK-Ultra fue la Operación Midnight Climax. La CIA estableció burdeles clandestinos en San Francisco, Nueva York y Marin County, California, equipados con espejos unidireccionales y equipos de grabación ocultos. Agentes encubiertos contrataban a prostitutas para administrar LSD a clientes desprevenidos, mientras los investigadores observaban los efectos desde habitaciones adyacentes. George Hunter White, ex agente de la Oficina Federal de Narcóticos, reconvertido en operativo de la CIA, supervisó esta operación. Sus notas personales, descubiertas años después, revelaban su perspectiva inquietante. Estaba bastante drogado, haciendo mi trabajo de acosar a los malos y disfrutaba enormemente. Pero solo eran operaciones misceláneas de tráfico de drogas, pelea con mafiosos y rompiendo todas las reglas y regulaciones de la US Public Health Service. Los objetivos de estos experimentos no eran solo ciudadanos anónimos. Documentos parcialmente desclasificados sugieren que figuras políticas, artistas influyentes y líderes civiles también fueron blanco de estas operaciones, creando un elaborado sistema de chantaje y control. Un informe de 1958 hace referencia a activos involuntarios en posiciones clave de influencia que habían sido comprometidos durante las operaciones de administración de sustancias. Lo más perturbador fue el descubrimiento de que la operación Midnight Climax incorporaba elementos de rituales antiguos. Las prostitutas recibían instrucciones específicas sobre frases que debían repetir a los sujetos durante el apogeo de sus experiencias psicodélicas, palabras que, según un memorándum interno, resonaban con las estructuras profundas de la psique y abrían portales a la manipulación directa del inconsciente. Capítulo 4. Los ojos de la distancia, visión remota y percepción extrasensorial. La mente liberada de sus limitaciones físicas puede convertirse en el arma definitiva. Dr. Joseph B. Rhine.
Mientras la Guerra Fría se intensificaba, informes de inteligencia sugirieron que la Unión Soviética estaba investigando fenómenos psíquicos para aplicaciones militares. En respuesta, MK Ultra expandió su ámbito al estudio de la percepción extrasensorial, telepatía y clarividencia bajo el subproyecto conocido como Stargate. En un complejo subterráneo en Fort Meade, Maryland, videntes seleccionados eran sometidos a protocolos experimentales que combinaban técnicas meditativas ancestrales, estados alterados de conciencia inducidos químicamente y tecnologías de biofeedback avanzadas. El objetivo: desarrollar soldados psíquicos capaces de acceder remotamente a instalaciones soviéticas sensibles. Un documento de 1973 clasificado como Umbra, el nivel más alto de seguridad, señalaba: el sujeto identificado como Observador 5 demostró capacidad consistente para describir instalaciones militares soviéticas a 5.000 kilómetros de distancia con una precisión del 85%. Después de la sesión, el sujeto experimentó hemorragia cerebral menor y amnesia parcial. El Dr. Russell Targ y Harold Puthoff, físicos del Stanford Research Institute, dirigieron experimentos científicamente controlados sobre visión remota que produjeron resultados estadísticamente significativos. Sus métodos incorporaban técnicas derivadas de las prácticas contemplativas tibetanas y del hermetismo occidental, específicamente las técnicas de proyección astral descritas en textos ocultistas como el Liber O de Aleister Crowley. Los archivos revelan una inquietante conexión entre estos experimentos y antiguas prácticas chamánicas. Un memorándum de 1969 hace referencia a la administración de ayahuasca, una potente preparación enteogénica amazónica, a sujetos seleccionados para abrir el tercer ojo y facilitar la visión remota. El documento señala: los resultados sugieren que las tradiciones esotéricas sobre la glándula pineal como sede del alma merecen reevaluación científica. Capítulo 5. Fragmentos de identidad. Programación de personalidades múltiples. Una mente fragmentada es más fácil de controlar que una unificada. Dr. Ewen Cameron. Uno de los aspectos más siniestros del MK Ultra fue la investigación sistemática sobre la creación de personalidades múltiples, ahora conocido como trastorno de identidad disociativo. Los investigadores descubrieron que mediante trauma severo, aislamiento sensorial y drogas psicoactivas, la mente humana podía fracturarse en compartimentos separados, cada uno con recuerdos, personalidades y funciones distintas. El Dr. D. Ewen Cameron desarrolló un procedimiento llamado conducción psíquica, que consistía en mantener a pacientes en estados de sueño inducido por drogas durante semanas, mientras escuchaban mensajes repetitivos. Una paciente, la señora Val Orlikov, fue mantenida en este estado durante 86 días, escuchando la misma grabación 250,000 veces. Hay algo profundamente arcaico en este procedimiento, escribió un observador del proyecto. Recuerda los rituales de muerte y renacimiento de los cultos mistéricos antiguos, donde el iniciado era simbólicamente despojado de su identidad anterior antes de recibir una nueva. Los documentos desclasificados revelan un fascinante paralelismo entre estos experimentos y antiguos rituales esotéricos. Un informe de 1962 hace referencia explícita a técnicas de disociación hierática empleadas en los templos egipcios de Serapis, describiéndolas como notablemente similares en estructura y función a nuestros protocolos actuales de fragmentación de personalidad. Estos programas de fragmentación de identidad tenían un propósito siniestro: crear agentes durmientes que pudieran llevar a cabo misiones encubiertas sin conocimiento consciente de las mismas. El caso más notorio fue el del candidato presidencial de 1968, Robert F. Kennedy, cuyo asesino, Sirhan Sirhan, mantiene hasta hoy que no recuerda el asesinato y que se sentía en un estado de trance durante el incidente. Aunque nunca se ha probado concluyentemente una conexión con MKUltra, los métodos utilizados en su programación coinciden con los protocolos del proyecto. Capítulo 6. El legado oscuro.
Consecuencias y continuaciones. Algunos secretos no mueren, simplemente se transforman. Ex agente de la CIA, anónimo, entrevista de 1991. En 1973, ante la inminente investigación del Congreso, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos relacionados con MKUltra. Miles de documentos fueron incinerados o triturados. Sin embargo, debido a un error administrativo, aproximadamente 20.000 documentos sobrevivieron, almacenados en un edificio administrativo incorrecto. Cuando estos archivos salieron a la luz durante las audiencias del Comité Church en 1975, el público estadounidense se enteró por primera vez de la existencia de estos experimentos. Las revelaciones provocaron indignación pública y nuevas regulaciones sobre experimentación humana. Sin embargo, los expertos en inteligencia señalan que la destrucción de archivos fue estratégica. Los documentos supervivientes eran principalmente financieros y administrativos, mientras que los protocolos operativos detallados fueron sistemáticamente eliminados. Los testimonios de víctimas del programa pintan un cuadro aterrador. Una mujer identificada como Paciente 4 relató: "Entré al hospital por una depresión posparto leve. Salí 5 meses después sin recordar a mi esposo, mis hijos o mi vida anterior. Me convertí en una extraña para mí misma". El legado de MKUltra continúa manifestándose en nuestra sociedad contemporánea. Ex participantes de los experimentos han reportado décadas de trastornos psicológicos persistentes, incluyendo ansiedad crónica, pesadillas recurrentes y episodios disociativos. Algunos investigadores sugieren que ciertas técnicas desarrolladas en MKUltra han encontrado su camino en métodos modernos de interrogatorio, técnicas de publicidad subliminal y protocolos psiquiátricos. La conexión entre MKUltra y el mundo del ocultismo tomó un giro inesperado en la década de 1960, cuando varios investigadores clave del programa abandonaron sus posiciones oficiales para fundar organizaciones espirituales alternativas. Un memorándum interno de la CIA de 1967 expresaba preocupación sobre la transformación de activos técnicos en líderes de cultos potenciales y advertía sobre la aplicación no autorizada de técnicas de programación en entornos civiles. Capítulo 7. Ecos contemporáneos. La mente como campo de batalla moderno. Ya no necesitamos drogas para reprogramar la mente humana. La tecnología ha creado métodos más sutiles y efectivos. Dr. Robert G. Heath, neurocirujano. Aunque oficialmente terminado en 1973, muchos investigadores sostienen que los objetivos de MKUltra simplemente se reorganizaron bajo nuevos nombres clasificados. Las tecnologías modernas ofrecen posibilidades que los pioneros del control mental solo podían soñar. La neuromodulación electromagnética, los implantes cerebrales y las interfaces cerebro-computadora representan una nueva frontera en la manipulación de la conciencia humana. Un informe del Pentágono filtrado en 2018 hacía referencia a tecnologías de influencia neuronal, capaces de implantar pensamientos, emociones y percepciones sensoriales sin el conocimiento o consentimiento del sujeto. Las redes sociales y los algoritmos de aprendizaje automático han creado un laboratorio global para la experimentación psicológica masiva. Como reveló un ex empleado de una importante compañía de tecnología, estamos ejecutando hasta 10.000 experimentos psicológicos simultáneos en cualquier momento dado, midiendo cómo pequeños cambios en el contenido presentado afectan el comportamiento, las emociones y las creencias de los usuarios. Estos métodos modernos de influencia psicológica tienen raíces sorprendentemente profundas en las investigaciones de MKUltra. Un documento desclasificado de 1960 describe un concepto llamado entorno informativo controlado, donde el sujeto cree que está tomando decisiones libres mientras navega por un paisaje de información totalmente diseñado para moldearlo hacia conclusiones predeterminadas. La investigación en neuroprogramación lingüística, desarrollada en parte por científicos anteriormente conectados con programas de investigación de la CIA, ha refinado técnicas de persuasión coercitiva hasta convertirlas en disciplinas académicas respetables.
Estas técnicas ahora se aplican en todo, desde campañas políticas hasta estrategias de marketing. Paralelamente, las corrientes ocultistas que inspiraron aspectos de MK Ultra han evolucionado hacia movimientos contemporáneos de hackeo de conciencia que combinan tecnología avanzada con prácticas esotéricas tradicionales. Como escribió un prominente pensador transhumanista, los antiguos místicos y los neurocientíficos modernos están convergiendo en un nuevo paradigma de la conciencia humana programable. Capítulo 8. Detrás del velo, los hombres en las sombras. Nuestra tarea es desdibujar los límites entre la ciencia y la magia. Dr. Sidney Gottlieb. Los arquitectos de MK Ultra representaban una fascinante intersección entre la ciencia de vanguardia y corrientes esotéricas milenarias. El Dr. Sidney Gottlieb, el mago negro de la CIA, no solo tenía un doctorado en bioquímica, sino que también era un estudiante ávido de las tradiciones místicas orientales. Sus notas personales, parcialmente desclasificadas, revelan un interés profundo en el yoga tántrico y específicamente en técnicas para despertar la Kundalini como método para reprogramar los centros energéticos del ser humano. Menos conocido pero igualmente influyente fue el Dr. Andrija Puharich, médico y parapsicólogo que trabajó en proyectos periféricos a MK Ultra. Puharich afirmaba haber contactado entidades interdimensionales a través de estados alterados de conciencia y sostenía que estas entidades habían proporcionado información sobre tecnologías de manipulación psíquica avanzadas. La red de MK Ultra incluía a figuras prominentes de la academia y la medicina. El Dr. Martin T. Orne, respetado psiquiatra de Harvard, recibió financiamiento para investigar hipnosis profunda y sugestión posthipnótica. Sus trabajos publicados sobre la creación de testigos confabulados proporcionaron la base teórica para manipular recuerdos e implantar falsos testimonios. Un memorándum interno de 1958 revela que varios investigadores de MK Ultra eran miembros de sociedades ocultistas como la Hermetic Order of the Golden Dawn y la Ordo Templi Orientis. El documento señala: la superposición entre nuestras investigaciones científicas y ciertos conocimientos esotéricos presenta oportunidades únicas para síntesis teóricas y aplicaciones prácticas. Quizás el vínculo más inquietante entre MK Ultra y las corrientes ocultistas se encuentra en la figura de Aleister Crowley, el notorio ocultista británico. Documentos desclasificados revelan que los primeros protocolos de experimentos con LSD se basaron parcialmente en los rituales de Magic de Crowley, específicamente sus técnicas para inducir estados de conciencia alterada y programación mental. Un informe interno citaba explícitamente el trabajo de Crowley Liber A como precedente metodológico relevante para los experimentos de privación sensorial. Capítulo 9. Voces desde el abismo. Testimonios de supervivientes. Me quitaron todo lo que era, me convirtieron en un cascarón vacío y luego me llenaron con otra cosa. Jane Doe, superviviente de MK Ultra. Entre los miles de víctimas no consensuales de MK Ultra, pocas han podido compartir sus historias. La mayoría permanecen atrapadas en un laberinto de recuerdos fragmentados, diagnósticos psiquiátricos erróneos y miedo crónico. Karen Wedmore, paciente del Vermont State Hospital durante la década de 1960, logró obtener sus registros médicos después de décadas de lucha legal. Los documentos confirmaron su participación involuntaria en experimentos de MK-ULTRA, incluyendo tratamientos con LSD, electroshock y técnicas de aislamiento sensorial. Los médicos me dijeron que estaba loca cuando mencionaba los experimentos. Décadas después, los documentos probaron que decía la verdad. Otro caso notorio es el de Candy Jones, popular modelo estadounidense de los años 40 y 50, quien bajo hipnosis recordó haber sido utilizada como mensajera en operaciones de la CIA durante 2 décadas. Su psiquiatra documentó la existencia de múltiples personalidades en Jones, incluyendo una llamada Arlene, que había sido programada para tareas específicas y activada mediante códigos telefónicos.
Quizás uno de los testimonios más estremecedores proviene de una mujer identificada en los registros solo como paciente 1497. En una entrevista grabada en 1978, describió: "Me mantenían en una habitación con luces parpadeantes y sonidos rítmicos durante días. Me inyectaban algo que hacía que mi mente se expandiera como el universo y luego colapsara en un punto. Durante esos momentos plantaban semillas en mi mente, instrucciones que no podía resistir. Los supervivientes reportan un elemento consistente en sus experiencias: la utilización de simbolismo arcaico y referencias esotéricas durante la programación. Una víctima recordaba haber sido expuesta repetidamente a símbolos geométricos específicos mientras estaba bajo los efectos de drogas psicoactivas, símbolos que posteriormente identificó en textos cabalísticos medievales. Un aspecto particularmente perturbador es la aparente continuidad transgeneracional del trauma. Los hijos de algunas víctimas han reportado pesadillas recurrentes, fobias específicas y episodios disociativos inexplicables que parecen reflejar las experiencias de sus padres, sugiriendo lo que algunos investigadores denominan transmisión epigenética del trauma programado. Capítulo 10. El laberinto continúa. Preguntas sin respuesta. No hay conspiraciones en la historia, solo intereses convergentes. Atribuido a un alto funcionario de la CIA. A pesar de las revelaciones parciales, MKUltra sigue siendo uno de los programas gubernamentales más enigmáticos del siglo XX. Las preguntas fundamentales persisten. ¿Cuánto éxito real tuvo el programa en sus objetivos de control mental? Los documentos oficiales presentan resultados mixtos, pero archivos internos sugieren avances significativos en áreas específicas, particularmente en inducción de amnesia selectiva y creación de comportamientos automáticos post-hipnóticos. ¿Cuántas personas fueron realmente afectadas? Las estimaciones conservadoras hablan de 10.000 sujetos involuntarios, pero algunos investigadores sugieren que el número podría ser significativamente mayor, especialmente si se consideran los experimentos conducidos en prisiones, hospitales psiquiátricos y bases militares en el extranjero. Quizás la pregunta más inquietante: ¿realmente terminó el programa? La opinión oficial es que MKUltra fue desmantelado en 1973, pero existen evidencias circunstanciales de que la investigación continuó bajo nuevos nombres y estructuras organizativas. Un memorándum parcialmente desclasificado de 1976 hace referencia a la transferencia de activos metodológicos de Ultra a MKSearch y subsecuentes designaciones. La conexión entre MKUltra y las tradiciones esotéricas plantea preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la conciencia humana y su vulnerabilidad a la manipulación. Como escribió uno de los investigadores del proyecto, cuando alcanzamos los límites de lo que la ciencia puede explicar sobre la mente, nos encontramos en territorio que los antiguos maestros de la conciencia ya habían mapeado con otra terminología. Epílogo: la caja de Pandora. Algunos conocimientos, una vez liberados, no pueden volver a ser encerrados. Declasificado. Memorándum interno de la CIA, 1972. El legado de MKUltra no reside únicamente en sus víctimas directas o en los documentos que sobrevivieron a la destrucción masiva. Su verdadero impacto puede encontrarse en la transformación fundamental de nuestra comprensión sobre la fragilidad de la mente humana y las posibilidades de su manipulación. Las técnicas desarrolladas bajo este programa han permeado nuestra cultura, desde los métodos de interrogatorio mejorado hasta las estrategias de marketing neurológico. Como observó un exanalista de la CIA, ya no necesitamos drogas exóticas y electrochoques para influir en el comportamiento humano. La tecnología moderna ofrece métodos mucho más sutiles y efectivos. La investigación sobre el control mental no terminó con MKUltra. Simplemente se transformó. Las interfaces cerebro-computadora, la optogenética y la neuromodulación directa representan la nueva frontera en la manipulación de la conciencia humana. Mientras tanto,
Los algoritmos de inteligencia artificial analizan patrones de comportamiento y adaptan contenidos para maximizar respuestas emocionales específicas, creando lo que un investigador llamó MK Ultra, a escala global y sin consentimiento informado. El verdadero horror de MK Ultra no radica en las prácticas bárbaras de un pasado menos iluminado, sino en el reconocimiento de que abrió una puerta al conocimiento que nunca podrá cerrarse nuevamente. Como escribió uno de sus arquitectos en un memorándum ahora desclasificado, hemos aprendido que la mente humana es maleable más allá de lo que se consideraba posible. Esta comprensión no puede ser desinventada. En las profundidades de archivos gubernamentales, tras capas de clasificación y negación, los secretos de MK Ultra continúan proyectando su sombra sobre nuestro presente, recordándonos que la batalla más importante no se libra por territorios o recursos, sino por el control de la última frontera inexplorada, la mente humana. El mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Charles Baudelaire. El mayor truco del control mental es convencer al mundo de que nunca funcionó. Anónimo, supuesto ex operativo de MK Ultra.